Sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. ¿Cómo está, Carlos Víctor? Muy buenos días. Va a dirigirlo a Juanfer Quintero, ¿no? Que vino como gran estrella con un tremendo sueldo. Allá es tremendo. Ese es el problema, que dicen que en el camerino del Junior las dan picaporte, como dice Borbor, todo por el sueldazazazazazo que gana Quintero y el resto no. Oiga, y allá se dio algo loquísimo, pues, un candidato político metiendo la plata con su equipo y también la gente poniendo, ahora sí voto por usted, o sea, mezclando entre políticas, sabiendo Barranquilla. Sí, tremendo fue esa contratación. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, Carlos Víctor, lo que le dio la confianza a Gustavo Alfaro, lo que generó confianza para el grupo dentro del camerino, con la gente, con la dirigencia, fueron esos 4 primeros partidos donde Gustavo Alfaro se paró bien en Argentina, muy bien para un equipo que estaba ahí 2 semanas antes. 1-0 perdimos contra Argentina. Y con gol de penal. De ahí Uruguay goleada. De ahí victoria en Bolivia 3-2 y victoria Colombia goleada histórica también. De 4 partidos, de 12 puntos, ganó 9. Colchón tremendo en el gol diferencia, en los puntos y para todos, Carlos Víctor, que comenzamos a creer en su momento contra Uruguay. De 2 rivales directos. Sí, Uruguay, Colombia. En su momento ese doble 9 ante Uruguay, Michael Estrada en el Valencia. Michael Estrada jugaba en una liga mexicana, en un equipo que tenía altura, y eso también vale analizarlo. Estaba en Toluca, claro. Vale analizarlo. Ángel Mena, tenías a Renato, tenías a Moisés Caicedo, el motor del equipo, el que movía los hilos de ese equipo de ida y vuelta, Independiente del Valle, aclimatado. Hasta Adolfo Muñoz jugó. Estuvo contra Colombia, pero ahí Gustavo Alfaro, post conferencia de prensa, y en su libro dijo, tuve unos 3-4 en los primeros partidos, porque después se me fueron a Europa, en los primeros partidos donde pude aprovechar jugadores de altura, y él buscaba también tener jugadores fuera para atacar las bandas y hacerle daño a los laterales. Pregunto, yo no tengo buena memoria en ese sentido y por eso hago la consulta. ¿Ecuador desde que arrancó la eliminatoria nunca bajó del 3º o 4º puesto? No. Terminamos cuartos, pero siempre se mantuvo en zona de siempre se mantuvo, mire, siendo críticos, inclusive cuando Ecuador en la altura no jugaba bien y cuando se perdió contra Perú, y recuerdo tanto se empató contra Chile, Venezuela. Contra Chile en Quito. Se perdió con Chile, pero se perdió con Perú. Ahí exactamente. Ese fue el pico más bajo de la selección. Fue el pico más bajo, pero donde Ecuador se mantuvo ahí. Ahora también digamos, pero después de eso vino la Copa América. Por eso nunca se cayó al 5º puesto. Yo creo siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque Ecuador, a pesar de su irregularidad de local, hablo en funcionamiento, porque fueron los mejores partidos ante Uruguay y Colombia. El resto de selecciones también comenzaban a perder, por ejemplo, Colombia, Chile, esa generación de Chile que tanto hablábamos, Argentina y Brasil eran los que estaban. Bolivia tuvo sus victorias. Algunos equipos Uruguay no había comenzado tan bien las eliminatorias. Hubo un cambio de entrenador. Uruguay se pudo haber quedado. Creo, Carlos Víctor, que Ecuador en estos momentos, porque todo es cambiante con el paso de los meses, Ecuador sí tiene para sacar una selección de altura. En estos momentos, porque se aprovecha el rendimiento. Yo creo que mezclando. En estos momentos está en buen momento Independiente, que ese momento Independiente no lo tenía Gustavo Quinteros. Liga de Quito tiene algunos jugadores de altura también. Que han estado en selección. Aucas podría poner al mismo Cuero y otros más que están en la media cancha. O sea, si hay jugadores para ver, reitero. Pero por eso es importante conocer al entrenador y ver qué definen en cuanto a las sedes, porque tú ves, Uruguay ya tiene temor a la altura, eso se sabe. Colombia, a lo mejor algunos dicen, no, que hay una memoria de cuando era peladito y jugaba en Bogotá. No, se va. Las goleadas están fresquitas. Y cada que hay paneles colombianos y uruguayos hablando de su selección, tienen su temor remarcan por ese Quito. partido. Y yo lo que digo es que ahí vale analizarlo.
Y esto de no solamente lo que uno pueda pensar, sino lo que también está científicamente comprobado y lo que conversa con el protagonista. Yo aquí voy a citar lo que hablé con Moisés Caicedo, Carlos Víctor, que estando aclimatado a Quito, lo subieron 1000 más en La Paz. Y él me dice en esa entrevista que yo tuve hace 3 años, me dice, yo no podía, estaba ahogado. El primer tiempo, Moisés Caicedo en La Paz, adaptado a la altura. Y Moisés de mismo, los 2.800 a los 3.600. le costó bastante. Época de el segundo COVID, tiempo se tuvo... que Ener Valencia... Claro, él no pudo jugar, ese día. No, por eso yo hablo de los protagonistas. Después cada uno puede tener sus teorías y analizarlas. El que ganamos 3-2 le costó a Moisés. Y después... Yo no me acuerdo, Moisés jugó los 90 minutos. Casi los 90, no jugó todo el tiempo. Pero que le haya costado, en el segundo tiempo se asentó. Uno que estaba aclimatado a altura. Y ahí quiero citar nuevamente a Moisés Caicedo, que cuando vino con Perú, es verdad que no tenía el ritmo de competencia que hoy tiene con el Brighton. Igual estaba entrenando. Pero esa vuelta a la altura, sin ya tener la adaptación, ya no pudo ser el mismo. Yo me acuerdo clarito ese partido con Perú, que el Moisés Caicedo que tuvimos en los primeros partidos contra Uruguay y Colombia iba y venía, se presentaba, te generaba opciones, ya no podía ir y venir. Iba una y se cansaba, entonces eso hay que analizarlo. Saludos, viste, Germán. ¿Cómo le va, Chino? Buen día para todos. Yo creo que no hay discusión hoy en la federación que la sede es Quito. O sea, hoy no hay debate para la dirigencia de la FEF. Yo creería que Félix Sánchez, una vez que ya se empape de toda la situación y todo lo que es nuestro país y todo lo demás, y teniendo como referencia la última eliminatoria, creo que no va a ser algo diferente. O sea, me parece que Ecuador no se va a mover de Quito y yo creo que está bien, más allá de que efectivamente hoy ya nuestros jugadores no están adaptados a la altura, termina siendo ese plus el hecho de que muchos equipos sí le teman a la altura y que nosotros mentalmente estemos preparados de otra manera. Sí creo que a lo mejor habrán partidos en los que vengan a jugar a Guayaquil. Por ejemplo, hay una doble fecha en la que Ecuador va a Barranquilla en la segunda, pero en la primera jugamos de local, me parece que contra Venezuela. Contra Bolivia. Bolivia y Barranquilla, Colombia y Ecuador. Y Barranquilla después, es decir, noviembre del 2024. Es decir, esa doble fecha es muy probable que Ecuador juegue acá y después se vaya para Barranquilla, para que no esté en el sube y baja. Por si acaso se preste malas interpretaciones, no entra ni siquiera en debate lo del cambio de sede. Joaquín lo decía comentando situaciones puntuales y con ejemplos y nombres y apellidos, correcto. Lo ideal igual es tener las dos sedes, pues no como hicieron en las eliminatorias pasadas. Joaco viene desde hace tiempo. En el mejor momento de su carrera, de Antonio Valencia, que era el símbolo del fútbol ecuatoriano, estrella en Inglaterra, transmitíamos nosotros las eliminatorias por Canal 1 en la parte de enfrente de la Atahualpa, trepándonos esas escaleras y todo lo demás. Y nos tocaba ir a cubrir las eliminatorias al exterior, porque el canal las tenía, los derechos, y íbamos a los partidos. Y recuerdo varias veces que conversaba con Antonio, las veces que él decía, oiga, dice, cuando usted está comentando, todo sí, está bien, sí, y usted lo ha escuchado que alguna vez dice, Antonio Valencia está parado en la mitad de la cancha, y ya no está en la banda, se corrió hacia el centro. Dice, ¿sabe qué me corro ahí? Me dice, a respirar. Dice, esa es la mejor manera de los que no estamos ya acostumbrados a la altura, a coger ese segundo aire que necesitamos. No, Carlos, es algo normal. Usted lo conversó también. Usted lo contó varias veces. Perdón, ya le cuento. Perdón, Nico, perdóname. No, tranquilo. ¿Cómo le va, Pensé que el último que había llegado era Germán. Un abrazo para todos. La verdad que dentro de esta disputa de estadios, si es que aquí Guayaquil o sedes. Las sedes, yo creo de que la selección más que nada se debe concentrar primero en poder adaptarse a cualquier escenario donde juegue, sea primero Argentina y con técnico nuevo, exactamente. Adaptarse al técnico, al sistema, que defiende un sistema. Empezando por ahí. Ya después, en el camino, veremos las opciones, porque antes, cuando llegó Gustavo Alfaro, nunca decíamos, bueno, mira, con Chile, con Colombia hay que jugarlo en Guayaquil y el resto en Quito. Yo creo que como pasa el tiempo y también las eliminatorias, creo que ahí nos debemos dar cuenta verdaderamente, no solo nosotros, sino el cuerpo técnico. A ver, me conviene jugar en el llano por estas características, como lo decía Germán. Tengo a Bolivia
que enfrentar de local que y tengas en ese después tengo momento, que irme. Exactamente. de lo que tengas en ese momento. ¿Cómo transcurría la noticia de que, no, Ecuador cambia de sede, se va a jugar con Argentina en el Monumental, con Bolivia en el Monumental, dependiendo siempre el rival? En este caso, pasó lo mismo. Bolivia de local y después nos fuimos a Barranquilla a jugar con Colombia, donde empatamos 0-0. Después, las formas y cómo podrá plantear el profesor Félix Sánchez diciendo de que va a ser un equipo que presiona arriba, lo dudo porque en el tema altura, Nico. sí, todo. Te digo algo, a ver, hay una diferencia muy grande con relación desde Gustavo Alfaro a lo de Félix Sánchez. Gustavo Alfaro llegó ahí casi empezando la eliminatoria, porque tenemos que jugar un partido contra Argentina, no había tiempo de trabajo, y lo que nos preocupaba más era cómo llegaba Gustavo Alfaro para esos partidos o ese partido importante con Argentina. Acá Félix Sánchez va a tener 6 meses. meses para adaptarse al país, para conocer bien a sus jugadores, para seguir partidos. para tener partidos amistosos, para ir a los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol. Un segundito, tú sigues. ¿Ya tenemos rivales para la fecha de junio o no? No, todavía no. No, aún no. Para ir a los partidos de la Liga Pro, y ahí sí él, con su cuerpo técnico, analizar, oye, pero si en la altura tengo jugadores que me pueden rendir, siempre y cuando esos jugadores de Independiente, de Liga de Quito, de Aucas, que pueden estar en un gran nivel, porque no sabemos todavía, recién van 2 fechas del campeonato, no sean vendidos al exterior, porque pasaría lo mismo. Pero, que era lo que nos preocupaba, que ese tema... que era lo que nos preocupaba a muchos en su momento, que el Moisés Caicedo, los otros jugadores que venían siendo titulares, sean vendidos al exterior y no tengan constancia en la... Pero un detalle, en ese momento era una selección que recién se estaba construyendo. Sí. A día de hoy tenemos una selección consolidada. Yo no lo veo a Félix Sánchez, por más de que juguemos en altura, poniendo a 3, 4, 5 jugadores de Aucas, Liga Independiente. Sánchez sabe cuál es la base y con la base la vamos a jugar. Y con la base la vamos a jugar, salvo algún imponderable, que falta algún jugador y alguna cosa por ahí. Pero la base va a ser la de siempre. Está contra reloj. Sí, la base va a ser la de siempre. Yo les digo, no estoy hablando de la base de jugadores a nivel de otros partidos. Estoy hablando de la base que puede tener en la altura, porque hay jugadores que no están acostumbrados. Por eso, Cito, o sea, yo no lo veo a Félix Sánchez. Se agarra de jugadores, por ejemplo, de buen momento, de Independiente, de Liga, de Aucas, para tener una base que la sume a la actual. Hoy de Independiente, vamos a tocar. ¿Quién es seleccionado de Independiente? Aparte del arquero rápido. Sornosa, Vedre Caicedo, Moisés Ramírez, Xunque. Hay 4. Pero ya, en el mediocampo, por ejemplo, bueno, ya no está. Es ecuatoriano. Pero a ver, demos nombres. Sí, Liga, yo lanzo 10 nombres, pero después vamos peleando con Xunque por la altura. Pero son jugadores porque ahí hay centrales superiores a él. Son Pero yo jugadores digo, de se altura. acomode adelante. Contigo, Tener un central que no se canse para volverse, es que jugamos con algunos metros lejos del arco, línea de 3, claro. Pero pensemos, si no hay línea de 3, línea de 4, no lo convoco. Carlos, ¿usted no le parece que la altura, por ejemplo, para un sistema puntual y en una zona geográfica puntual? Cuero del Aucas. no lo va a sacar a Pervis. No, yo sé, Germán. Estoy hablando de jugadores de altura. Pero de altura que en algún momento puedan valer. Sí, puedan valer para el equipo principal. Yo no digo que lo saque a Pérez. Por eso te digo, a ver, tú estás Suma dando jugadores de nombres altura. pensando en aprovechar la altura. Sí, por supuesto. No van a jugar. Ya, o sea, pero- Pervis va a jugar. Pero Pervis va a jugar. hoy, Me ¿cuál hablas es de la centrales. condición? Me hablas de centrales. Xunque. No va a salir Torres, no va a salir Hincapié, no va a salir Arboleda. O sea, vamos a jugar León con la tampoco, misma hoy está base. León. Por derecha hoy es Después, Ángelo Preciado. sí, después que ustedes digan, no, es que este jugador puede estar en Porque se convocatoria basa por un momento. mucho- Déjame terminar, Nico. Podrá haber alguna sorpresa en la convocatoria. Yo lo que digo es que Félix Sánchez, el equipo titular, juegue donde se juegue, se juegue en Barranquilla, se juegue en Quito, se juegue en Guayaquil, la base titular mundialista va a ser la misma. Y les digo otra cosa. Pocos los nombres que va a Pero ganar. es que eso no está en discusión. O sea, yo no creo que Félix Sánchez va a pensar en el lateral de Aucas. O sea, va a ser Pervis Estupiñán o el que sea. Y otra cosa, porque muchos dicen, es que Félix Sánchez quiere jugar presionando bien alto, siendo protagonista en Quito. Yo los invito a que revisen partidos de Ecuador de local
Y con Alfaro Ecuador también jugaba así muchos partidos. Sí, pero ¿cómo no fue en ir a esos presionar. partidos? Pero lo que yo te digo es que ¿Cómo no fue en esos partidos, con esa Germán? selección, Contra Perú, con ¿cómo esta, no fue? Con esta selección, no, después en ese momento pasaron muchas cosas. Venezuela no fue buen partido. Venezuela, Igual Germán, Paraguay. Germán, yo lo que estoy Está bien. analizando. Igual sí. antes Déjame terminarla, sí, Pablo, dale, déjame dale, terminarla. dale, dale. Lo que Que yo estaban tengo- acaparando todo y no dejan hablar pero los es, que demás no, es también. que no me dejan terminarla porque se meten todos ahí. Pues entonces, lo que yo te digo es que con Gustavo Alfaro, en la eliminatoria, bien mal, a veces mejor, a veces peor, Ecuador ya jugó a ser protagonista y a presionar. Cuando no tenía jugadores adaptados a la altura. Cuando ya no los tenía, ya todos estaban afuera. Entonces Félix Sánchez, si bien va a querer hacer lo mismo, evidentemente tampoco va a ser un desalmado de que si es que ve que el equipo no va a poder rendir los 90 minutos, no lo va a hacer. Ojo Pero- con eso. Y, pero ya lo hizo Ecuador. Justamente era lo que quería acotar. En la rueda de prensa le consultaron al técnico más o menos cuál es su idea de juego y él habló de la presión alta. Para hacer una presión alta debe tener buen estado físico. Ahora, el tema de la altura, que no es algo nuevo, no es una locura que nosotros lo estemos tratando. El tema de los cambios de sede no es algo nuevo. El único dirigente que no hizo cambio de sede fue Chiriboga, porque él nos dijo, por no decir otra palabra grosera, nos dijo que no se podía hacer cambios de sede, pero siempre se pudo. Sí, lo hizo Carlos Cuello, lo hizo Egas, lo hicieron. Pero en el siempre lo hicieron. funcionamiento te parece, Ahí, por ejemplo, ahora, él salió súper bien con Bolivia. Tú no vas a jugar con un equipo aclimatado de la altura. Correcto. Ahí a que nos ganen. Pues. por Exacto. supuesto. Y le salió muy bien. Lo goleamos 3-0. Es que para mí, y no es que no lo tomen como un regionalismo ni nada, o sea, lo que nosotros, al menos lo que queremos, es siempre que la selección juegue bien y gane los partidos. Y si existe un rival al cual le vas a facilitar las cosas, llevándolo a Quito, tráelo a Guayaquil, pues. ¿Puedo decir por el algo? beneficio de nuestra selección. Mira, el último partido solo- esto no solo- es regionalismo, esto es pensar en país. Solo un detalle con lo que decía Germán, que después de muchos jugadores irse a Europa y ya no estar aclimatados a la altura, yo te soy sincero, yo no vi buen partido contra Paraguay, Correcto. yo no vi buen partido contra Chile, Contra Perú. Perdimos, contra Venezuela nos salvamos, Paraguay fue. y Venezuela a Paraguay también- 10 minutos antes. Oiga, Carlos Víctor. Venezuela se tornó un ida y vuelta que lo aguantamos al Así final. es, así Ya, es. de ahí con Brasil, no lo podemos pasar por encima a Brasil. Con Brasil empatamos. Es verdad que Ener tuvo ahí, Al final se lo lo pudimos comió. haber ganado. Ya, Sí, pero sí. de Ener, ¿qué se hablaba en ese momento? ¿Cuánto generaba? Pero, ¿Cuántas Juanjo, opciones de debatámoslo. peligro generaba? Debatámoslo partido a partido. Por Contra eso. Paraguay, Ecuador no se le complicó Y por ahí un tema fue línea de físico. 3, ahí fue línea de No 3. se le complicó por un Metió tema la línea de físico. 4, pero acuérdate Ecuador cómo apareció el gol. está bien, en una pelota parada con Félix Torres. Ahí Félix Fue Félix apareciendo Torres por en una atrás, un pelota central. parada. Pero lo que te digo es que ahí, es que lo que pasa es que no hay que mezclar el tema físico con el tema de cómo se nos encerraron a su equipo. Paraguay vino a encerrarse con los 11 en su propio arco. Entonces ahí se nos complicó porque ahí yo sí creo que está a lo mejor lo que Félix Sánchez puede diferenciarse en cuanto a Alfaro. Alfaro lo que le gustaba tener era un equipo intenso y sobre todo trabajar sin pelota. Pero nos costaba mucho a veces, cuando teníamos la pelota, poder abrir a los rivales. Eso nos costaba mucho. Por eso a veces abríamos en Pero pelota por eso parada. te digo, Y Félix Sánchez ahí es que- tendrá que marcar es que ahí diferencia. podemos hablar pero de un Paraguay poco de nos todo. complicó encerrándose, Mira, no por un tema contra físico. Paraguay, no sé si fue Paraguay o contra Chile, pero contra Paraguay lo pone a Joao Rojas, de Guayaquil. Fue el Joao que nos tenía acostumbrados, no podía ni gambetear a nadie. Ya, entonces, y ahí va la mezcla, ¿no? La adaptación, la frescura que puede tener, la individualidad, no podemos gestionar. Yo creo que igual en el planteamiento, en el sistema, en la estructura, en los movimientos de algunos jugadores, yo lo veía a Sornosa, pero Sornosa le tocaba jugar casi que por fuera y no teníamos alguien para explotar la banda en algún momento también contra Chile. Entonces, y ahí lo pusieron a Cifuentes, puso otro volante contra Chile, cuando yo digo, pero si nosotros debemos de proponer aquí y contra Chile vienes y lo Pero metes a decisiones Cifuentes. técnicas Sí, de Alfaro. Sí, buscando justamente algo distinto en proponer. A lo que voy es, la mayoría de los equipos cuando juegas en Quito se te van a tirar para atrás y por ahí con un contragolpe te van a tratar de atacar. Y yo lo que digo es, en Ecuador, antes del Mundial, antes que se le abra el arco a Ener Valencia, seamos sinceros, tuvimos una sequía y lo que discutíamos en todos los paneles deportivos es lo poco que generaba
y de las poquitas que tenía Ener, se las perdía. Completamente de acuerdo con eso, Juaco, pero eso no tiene nada que ver con altura. Eso no tiene que ver con el tema físico. O sea, yo creo que los problemas de Alfaro, por eso estamos en la misma línea. O sea, yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Yo creo que sí, el problema, le faltaban jugadores adaptados a la altura para generar algo distinto. Es que, a ver, el problema en esos partidos de local, los que se a mí nos me hubiera complicaron, gustado verle a Johan Julio, Chile. que fue la gran... ¿te acuerdas que iba a estar en los últimos minutos y decide en lugar de Johan Julio por Cifuentes? Y yo digo, ¿pero por qué? Y me hubiera gustado verlo, un jugador adaptado para ver qué diferencia te puede marcar. Usó el picante a Carabalí, No, pues usa mucho. Pero lo que te digo, Joaquín, es que por un tema físico a Ecuador no se le complicó los partidos en Quito. A Ecuador lo que se le terminó, más allá de que evidentemente le afecta porque no están adaptados, pero a Ecuador se le complicó más porque no sabía qué hacer con la pelota cuando la tenía. Ahí estuvo el problema. Por eso que Alfaro cambió mucho, metió jugadores de distintas características, cambió el esquema, porque Ecuador era un equipo que tenía en Quito siempre la mayoría de la posesión de la pelota, dominaba el juego, pero nos costaba hacer daño. Nos costó, y ahí Enger no marcaba y todo lo demás, pero no era por un tema de altitud. Ya hay calendario, ya hay fecha de inicio de eliminatorias, ya hay 2 partidos amistosos confirmados, 2 por confirmarse en junio. Bueno, el señor Sánchez ya tiene, por lo menos, sabe en qué terreno está pitando, en qué terreno está pisando para empezar a planificar. ¿Ustedes han podido leer el libro de Gustavo Alfaro? Yo lo leí. Sí, y si vieron la parte de la altura, él dice que siempre necesitaba tener al menos por afuera jugadores de altura. Y ahí probó a Carabalí, lo probó a José Hurtado. Que ellos no hayan dado es otra cosa. Claro, a Perlaza se lo cuestionó cuando lo pusieron en lateral derecho con Colombia. Pero ¿por qué fue? Y no estaba jugando en liga. Víctor, ¿Pero por qué fue? Por tenerlo adaptado. Perlaza fue convocado en un nivel que no era el adecuado. Y jugaba en liga, con los problemas de liga. Pero estuvo ahí. Yo le digo al oyente, hablamos del Carabalí de Católica, Sí. Yo te estoy diciendo, hablamos del Perlaza de Liga de y Liga. Carlosito, solo para aclarar. Yo no digo que cambie la Yo estoy de acuerdo con Germán. Yo a lo mejor Pervis no lo van a tocar. El lateral derecho sí lo tocaron mucho. Y a lo mejor viene Sánchez y dice, no, yo me voy con todos los de Europa. Yo lo único que digo, yo no te digo 5 o 6 jugadores, claro, ¿no? sí. Pero en puestos puntuales para desgastar al rival te puede servir más. Partidos puntuales. Te puede servir más el Renato que está en liga que a lo mejor otro jugador que puedas tener ahí, el Plata de España. Cuando Byron Castillo apareció, esto no es tema físico, Byron se ganó el puesto por nivel, porque teníamos dudas del nivel. En general. No, es que el nivel de Ángelo jugó muy bien. Byron jugó muy bien. Jugó en la altura y se ganó por nivel, no por altitud. Vamos a la pausa. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.